Santa Escolástica y San Benito. Eran hermanos gemelos nacidos en el año 480 después de Cristo. He visto su casa paterna en una gran ciudad, no lejos de Roma. No estaba fabricada del todo al estilo de los romanos. En el lado que daba sobre la calle había un espacio empedrado, cerrado por un muro más bajo con una reja de color rojizo. Detrás había un patio con un jardín y una fuente que surtía agua. En el jardín había un lugar sombreado, donde vi a Benito y a Escolástica jugando inocentemente y de acuerdo, como estuvieron siempre desde niños. El lugar estaba cubierto exteriormente de plantas y enredaderas. El techo era llano y adornado de figuras de color. Creo que estas figuras eran primero talladas y luego colocadas allí, porque tenían un relieve muy visible. Hermano y hermana se querían mucho y me parecían gemelos. A la ventana de aquella casita campestre acudían pajaritos, muy familiares con ellos, que traían en el pico ramitas y flores, y miraban alrededor, buscando a los niños, los cuales se divertían con las flores y plantas y clavaban en el suelo varias clases de leños formando pequeños recuadros en el jardín. Los he visto escribir y grabar toda clase de figuras en una materia de color. De tiempo en tiempo venía un aya que los vigilaba en sus recreaciones. Parecióme que sus padres eran gente de dinero, muy ocupados en negocios porque veía como a unas 20 personas en casa y él observaba a los que iban y venían. No parecía que se ocupaban mucho de sus hijos. El padre era un hombre fuerte y corpulento, vestido completamente a la moda de los romanos. Él comía con la mujer y con algunas personas en la parte baja de la casa, los hijos habitaban la parte alta y separados. Benito tenía por preceptor a un anciano eclesiástico con el cual vivía solo. Escolástica estaba con su aya en una pieza donde también dormía. Observé que sus guardianes no los dejaban ni solos ni mucho tiempo juntos, de modo que cuando se encontraban por casualidad solo se ponían muy contentos y felices. He visto que Escolástica aprendía de su aya una especie particular de trabajo. En una estancia próxima a la que dormía había una mesa sobre la cual tenía sus labores femeniles. Allí se veían muchos cestos llenos de géneros de todos colores, con los cuales ella hacía figuras de pájaros, flores, ornatos de espirales y otros que luego eran cosidos sobre un paño más fuerte, de manera que parecían entallados. El techo de la habitación estaba también adornado con figuras de colores como la estancia del jardín. Las ventanas no tenían vidrios, sino paños sobre los cuales se veían dibujadas figuras de árboles, de espirales y de otros adornos contorneados. Escolástica dormía detrás de un cortinado, su lecho estaba muy poco elevado sobre el suelo. La he visto por la mañana, cuando el aya salió de la estancia, saltar del lecho y echarse al pie de una cruz que pendía de la pared y allí orar. Cuando sentía los pasos del aya se refugiaba detrás de la cortina y así estaba en el lecho cuando la sirvienta llegaba. He visto a Benito y a Escolástica en la escuela del preceptor, pero cada cual en hora diversa. Los vi leer en grandes libros, como también dibujar letras con oro y con rojo y con un azul verdaderamente hermoso. Lo que se escribía y adornaba se conservaba enrollado. Para hacer esto se usaba de cierto utensilio largo como de un dedo. Cuanto más crecían los niños en edad, menos se los dejaba solos. He visto luego a Benito que estaba ya en el 14º año de edad ir a Roma y entrar en un edificio grande, en el cual había un corredor con muchas estancias. Parecía una escuela o un monasterio. He visto a muchos jovencitos y a algunos eclesiásticos de edad celebrar una fiesta en una gran sala, adornada con cuadros y pinturas semejantes a los de la casa de Benito. Vi que aquellos convidados no comían recostados, sino sentados sobre sillones redondos y bajos, de modo que tenían que extender las piernas bastante y así se sentaban los unos juntos a los otros a aquella mesa tan baja. Para posar los platos y los vasos, que eran de color amarillo, había cavidades hechas en la misma mesa. No he visto muchas viandas, en el medio había 3 grandes platos llenos de viandas de color amarillento y de forma aplastada. Cuando la comida tocó a su fin, vi entrar 6 mujeres de diversas edades.
Llevaban figuras hechas de pastas y confituras y cestas con botellas pendientes de los brazos, eran parientes de jóvenes que allí se educaban. Los alumnos se habían levantado de la mesa y se entretenían con esas personas en un ángulo de la mesa y recibían las confituras, pastas, dulces y bebidas. Había entre ellas una mujer de unos 30 años, que yo había visto otras veces en casa de Benito. Esta se acercó de modo más insinuante a Benito, que era puro e inocente y no abrigaba sospecha de nadie. Supe que esta mujer insidiaba la inocencia del joven y que le dio de beber de su frasco y que en aquella bebida había algo venenoso, mágicamente embriagador. Benito no tenía de ello el menor presentimiento. Lo vi luego durante la noche agitado en su celda por efecto de aquella bebida, y en grande angustia se fue a uno, de quien recabó permiso para poder descender al patio, puesto que sin permiso jamás se ausentaba de la celda. Lo vi en la oscuridad de la noche azotarse en un ángulo de aquel patio, con ramas de espino y ortigas, las espaldas con mucho rigor. Más tarde he visto que, siendo ya solitario, ayudó generosamente a aquella seductora, que se encontraba en grandes apuros, y que lo hizo así precisamente para hacer bien a una enemiga. Había conocido por voz interior la mala intención de esa mujer. He visto después a Benito sobre un alto monte lleno de escollos. Estaba en el 20º año de su edad. He visto cómo se cavaba una celda dentro de un escollo, luego un corredor y otra celda, y así de ese modo excavó varias celdas en la roca. Por lo demás, solo la primera tenía puerta abierta hacia afuera. He visto que en la parte superior las redondeaba como bóvedas y allí entrelazó y sujetó ciertas imágenes o pinturas compuestas de piedrecitas unas junto a las otras. He visto en una celda 3 cuadros semejantes, el de arriba representaba el cielo. El de un lado, el nacimiento de Cristo, y el del otro, el juicio final. Recuerdo que en este último cuadro el Señor estaba sentado sobre un árbol, con una espada que salía de la boca, y abajo, entre los beatos y los condenados, se veía un ángel con una balanza. Había representado también un monasterio, con un abad y detrás de él, muchos monjes. Parecía que Benito hubiese previsto el desarrollo de su propia obra. A su hermana, que había quedado en casa, la vi varias veces ir a visitarlo a pie. Él no permitía que pernoctase allí. A veces ella le llevaba un volumen que había transcripto y dibujado. Hablaban juntos de cosas divinas. Benito había plantado árboles a lo largo del camino que llevaba a su celda, como si estuviese dispuesto para una procesión. Se mostraba siempre severo en el porte y en el trato con su hermana. Ella, en su gran inocencia, se mostraba siempre muy amable y alegre. Cuando Benito no le contaba muchas cosas que ella deseaba, se volvía a Dios y le rogaba, exponiéndole su deseo. Luego veía yo que el hermano se mostraba alegre y benévolo con ella. La he visto, bajo la dirección de su hermano, edificar un monasterio sobre un alto monte distante cerca de un día de camino y entrar en él con un número grande de monjas. La he visto instruir a aquellas monjas en el canto. No había allí órgano alguno, los órganos han traído grave daño, han envilecido el canto. He visto cómo aquellas monjas preparaban y confeccionaban ornamentos eclesiásticos, y especialmente con aquel género de trabajo que Escolástica había aprendido desde niña en su casa paterna. Ella había dispuesto un mantel grande sobre la mesa del refectorio con bordados de varios colores de imágenes y sentencias de las Escrituras, lo había hecho de tal manera que cada monja, al sentarse en su sitio, tuviera ante los ojos aquello en que debía precisamente ejercitarse y obrar. Escolástica me dijo muchas cosas amables y consoladoras acerca del trabajo espiritual y respecto del trabajo de los eclesiásticos. He visto que tanto ella como Benito estaban siempre rodeados de pájaros y aves muy familiares y domesticados. Mientras estaba ella aún en casa he visto palomas salir de la casa e ir a donde se encontraba Benito en la soledad. En el monasterio los he visto rodeados de palomas y de alondras que traían en el pico flores blancas, coloradas y violáceas. Una vez una paloma le trajo una rosa con una hoja.
Escolástica era purísima. El Papa San Gregorio Magno narra el último encuentro que tuvo Benito con su hermana Escolástica. Era el primer jueves de la Cuaresma de 547. Benito fue a estar con su hermana en la casita de costumbre. Pasaron todo el día hablando de Dios. Al atardecer, se levantó Benito decidido a regresar a su monasterio, para volver apenas en el próximo año. Presintiendo que pronto moriría, Escolástica pidió al hermano que pasasen allí la noche y no interrumpiesen tan bendecida convivencia, a lo que el hermano respondió: ¿qué dices? ¿No sabes que no puedo pasar la noche fuera de la clausura del convento? Escolástica nada dijo. Apenas bajó la cabeza y, en la inocencia de su corazón, pidió a Dios que le concediese la gracia de estar un poco más con su hermano y padre espiritual, a quien tanto amaba. En el mismo instante el cielo se nubló. Rayos y truenos llenaron el firmamento de luz y estruendos. La lluvia comenzó a caer torrencialmente. Era imposible subir a Monte Cassino en aquellas condiciones. Escolástica apenas preguntó a su hermano: «Entonces, ¿no vas a salir?». Benito, percibiendo lo que había pasado, le preguntó: «¿Qué hiciste, hermana mía? Dios te perdone por eso. Yo te pedí y no quisiste atenderme». «Pedí a Dios y Él me oyó», respondió la cándida virgen. Pasaron aquella noche en santa convivencia, pudiendo el santo fundador regresar a su monasterio apenas al otro día por la mañana. De hecho, 3 días después moría Escolástica, y Benito vio, desde la ventana de su cuarto, el alma de su hermana subir al cielo bajo la forma de una blanca paloma, símbolo de la inocencia que ella siempre tuvo. El patriarca de Occidente llevó el cuerpo a su monasterio y ahí lo enterró en la tumba que había preparado para sí mismo. Algunos meses más tarde también fallecía Benito. Quedaron así unidos en la muerte aquellos 2 hermanos que en la vida terrenal se habían unido por la vocación. Santa Escolástica murió en el año 547, 40 días antes que su hermano San Benito.